The following is distributed by the Berean Call. La horrenda conducta de este santo oficio, la Inquisición, debilitó el poder y disminuyó la población de España al detener el progreso del arte, la ciencia, la industria y el comercio, y al impulsar a multitudes de familias a abandonar el reino, al instigar la expulsión de los judíos y moros, y al inmolar en sus ardientes masacres a más de 300,000 víctimas. Jean-Antoine Lorente, secretario de la Inquisición Española, 1790 a 1792. La Inquisición en esencia es buena, benigna y protectora. Es el carácter universal e indeleble de toda institución eclesiástica. Se puede ver en Roma y donde quiera que la verdadera Iglesia tiene poder. Comte Le Maistre, 1815. Sería mejor ser ateo que creer en el Dios de la Inquisición. Católico Anónimo. Capítulo 17. La sangre de los mártires. Las citas en la página anterior presentan dos puntos de vista opuestos, ambos de católicos. Solo uno es correcto. Conocemos la verdad por la visión de Juan y por la historia. La mujer que cabalga la bestia está ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Apocalipsis 17, 6. Este es un cuadro horrible, pero la historia autentica plenamente que se refiere solo a Roma y no corresponde a ninguna otra ciudad. A todo ciudadano del imperio se le exigía que fuera católico romano. No rendir lealtad sincera al Papa se consideraba traición contra el Estado y merecía castigo de muerte. Esta fue la base para masacrar a millones de personas. Así como se impuso el islamismo unos siglos después, impusieron un cristianismo paganizado a la población entera de Europa, bajo la amenaza de tortura y muerte. El catolicismo romano llegó a ser la religión más perseguidora que el mundo ha visto jamás, ordenando al rey que imponga la religión cristiana católica a todos sus súbditos. Inocencio el III mató a muchos más cristianos en una tarde que los que mató cualquier emperador romano en todo su reinado. Will Durant escribe honestamente, empiezo de la cita, comparado con la persecución a los herejes en Europa desde 1222 hasta 1492, la persecución de los cristianos de parte de los romanos en los 3 primeros siglos después de Cristo fue un procedimiento benigno y humano. Tomando en cuenta toda la indulgencia que se requiere de un historiador y que le está permitida a un cristiano, debemos clasificar a la Inquisición, junto con las guerras y persecuciones de nuestro tiempo, como una de las manchas más negras en la crónica de la humanidad, revelando una ferocidad que no se conoce en ninguna bestia. Terminación de la cita. Por supuesto, no todos los disidentes proclamaban abiertamente su deslealtad a Roma. Había herejes secretos a los que debían buscar con diligencia. El método que se creó fue la Inquisición que, en la opinión del escritor egipcio Rollo Ahmed, era, empiezo de la cita, la institución más despiadada y feroz que el mundo haya conocido. Terminación de la cita. Por su destrucción de vidas, propiedades, moral y derechos humanos. Lord Acton,
un católico, dijo que la Inquisición era asesina y declaró que los papas, empiezo de la cita, no solo eran asesinos en gran escala, sino que habían convertido el asesinato en la base legal de la Iglesia cristiana y la condición para la salvación. Terminación de la cita. No hay absolución para Roma. Los apologistas católicos romanos engañosamente tratan de absolver a su iglesia de toda responsabilidad en la matanza de herejes en las hogueras. Declaran que la Inquisición fue obra del Estado. Por el contrario, empiezo de la cita, la fuerza que obligaba a ejecutar las leyes contra los herejes no era la autoridad de príncipes seculares, sino el dominio soberano de la vida y la muerte sobre todos los cristianos, ejercida por los papas como representantes de Dios en la tierra, tal como lo declara expresamente Inocencio III. Terminación de la cita. Las autoridades civiles ejecutaban las sentencias, pero solo como el brazo secular de la Iglesia. Inocencio III le ordenó al arzobispo de Auch, en Gascuña, empiezo de la cita, le ordenamos estrictamente que, por cualquier medio que pueda usar, destruya todas estas herejías. Puede hacer que los príncipes y el pueblo las supriman con la espalda. Terminación de la cita. El Papa ofreció una indulgencia plenaria al rey y a los nobles de Francia por ayudar a suprimir la herejía cátara. A Felipe Augusto, en recompensa por dicha ayuda, el Papa le ofreció las tierras de todos los que no se unieran a la cruzada contra los albigenses. Terminación de la cita. Comte Le Maistre, en las cartas que escribió en 1815 para justificar la Inquisición española, declara que ésta existía, empiezo de la cita, por virtud de la bula del soberano pontífice. Terminación de la cita. Y que el gran inquisidor siempre es un arzobispo u obispo. Terminación de la cita. Si las autoridades rehusaban ejecutar a los condenados, ellas mismas eran llevadas ante el tribunal y condenadas a las llamas. Fueron los papas quienes inventaron la Inquisición y se aseguraban de que se pusiera en vigor. En 1233, Gregorio el IX transfirió el oficio de la Inquisición a los dominicos en forma permanente, pero siempre debían ejercerla en el nombre y por la autoridad del Papa. Como dijimos antes, de una línea de 80 papas desde el siglo XIII, ninguno de ellos se opuso a la teología y el aparato de la Inquisición. Por el contrario, uno tras otro añadió sus toques crueles a las actividades de esta máquina mortífera. No citamos aquí a historiadores protestantes ni siquiera ex-católicos, sino solo a católicos. Veamos lo que dijo el principal profesor católico de historia eclesiástica del siglo XIX. Empiezo de la cita. Por la influencia de Graciano y la incansable actividad de los papas y sus legados desde 1183, el punto de vista de la Iglesia ha sido que todo alejamiento de la enseñanza de la Iglesia y toda oposición importante a una ordenanza eclesiástica debe castigarse con la muerte, y la muerte más cruel de todas, por fuego. Inocencio III declaró que negarse a jurar y la opinión de que los juramentos eran ilegales
eran herejías dignas de muerte, y ordenó que cualquiera que se diferenciara en algún aspecto de la forma de vida común de la multitud debía ser tratado como hereje. Tanto la iniciación como la ejecución de este nuevo principio deben atribuirse solo a los papas. Fueron los papas quienes obligaron a los obispos y sacerdotes a condenar a los heterodoxos a torturas, confiscación de sus bienes, encarcelamiento y muerte, y bajo pena de excomunión obligaron a las autoridades civiles a poner en vigor la ejecución de estas sentencias. Desde 1200 hasta 1500 continúa en vigor la larga serie de ordenanzas papales sobre la Inquisición, cada vez con mayor severidad y crueldad, y toda la política contra la herejía. Es un sistema de legislación estrictamente consecuente. Cada papa confirma y mejora las estratagemas de su predecesor. Todo tiene un solo objetivo: desarraigar por completo toda creencia diferente. Fue el mandato absoluto de los papas y la idea de que eran infalibles en todos los asuntos de moralidad evangélica, lo que hizo que el mundo cristiano aceptara la Inquisición, la cual contradecía los más simples principios de justicia cristiana y amor al prójimo, y hubiera sido rechazada con horror universal en la Iglesia de la Antigüedad. Terminación de la cita. Lejos de ser los originadores de la Inquisición, las autoridades civiles a menudo trataron de oponerse a ella, pero no pudieron. Viéndose obligados a efectuar las sentencias, los verdugos a veces estrangulaban a los condenados antes de encender las hogueras. Lamentablemente, esos actos de misericordia deficiente eran raras excepciones. Dentro de la Iglesia se elevaron unas cuantas voces compasivas. San Bernardo señaló que Cristo expresamente había prohibido la clase de conducta que después los papas establecieron, y que ésta solo lograba multiplicar a los hipócritas. Además, afirmaba y aumentaba el odio de la humanidad contra una iglesia y cleros sanguinarios y perseguidores. Pero la mayoría del clero estaba de acuerdo con los papas. Los decretos papales. A menudo nos enteramos de la oposición secular por medio de los decretos papales que la dominaban. Will Durant nos informa que, en 1521, León X publicó la bula Honestis, que, empiezo de la cita, ordenaba excomulgar a todos los oficiales y suspender los servicios religiosos en todas las comunidades que rehusaran ejecutar, sin examen ni revisión, las sentencias de los inquisidores. Terminación de la cita. Veamos la reprensión de Clemente V a rey Eduardo II. Empiezo de la cita. Hemos oído que usted prohíbe la tortura por considerarla contraria a las leyes de su país, pero ninguna ley estatal puede invalidar la ley canónica de la Iglesia, nuestra ley. Por tanto, le ordeno que de inmediato someta a esos hombres a la tortura. Terminación de la cita. El Papa Urbano II, 1800 a 1099, quien inspiró la primera cruzada, decretó que todos los herejes fuesen torturados y matados. Esto llegó a ser un dogma de la Iglesia. Aún Santo Tomás de Aquino, aclamado como el doctor angélico, enseñó que los no católicos
o herejes podían, después de una segunda advertencia, ser legítimamente ejecutados. Sus palabras exactas son, empiezo de la cita, han merecido que se les excluya de la tierra mediante la muerte. Terminación de la cita. El Papa Martín V, 1417 a 1431, le ordenó al rey de Polonia en 1429 que exterminara a los husitas, simpatizantes del mártir Juan Hus, quienes se habían defendido y habían derrotado al ejército del Papa. Los siguientes párrafos de la carta que el Papa le envió al rey refuerzan lo que sabemos de la maldad del totalitarismo papal y muestran por qué los papas odiaban a los husitas y otros cristianos independientes y querían que los destruyeran. Empiezo de la cita. Sepa que debido a los intereses de la Santa Sede y los de su corona, es un deber exterminar a los husitas. Recuerde que estas personas impías osan proclamar principios de igualdad, sostienen que todos los cristianos son hermanos y que Dios no ha dado a hombres privilegiados el derecho de gobernar las naciones. Declaran que Cristo vino al mundo para abolir la esclavitud, llaman al pueblo a la libertad, es decir, a la eliminación de reyes y sacerdotes. Por tanto, mientras aún haya tiempo, dirija sus fuerzas contra Bohemia, queme, masacre, arrase por doquier, porque nada podría ser más agradable para Dios ni más útil a la causa de los reyes que la exterminación de los husitas. Terminación de la cita. Los papas mismos eran la autoridad que apoyaba la Inquisición. Ejercían el poder de vida y muerte aún sobre emperadores. Si algún papa se hubiera opuesto a la Inquisición, podría haberla detenido por lo menos durante su papado. ¿Dónde leemos que los papas hayan declarado anatemas contra las autoridades seculares que impusieran tantas muertes y con tal crueldad sobre sus víctimas? Nunca. Los magistrados civiles hubieran desistido de esos crímenes aborrecibles a fin de salvar sus propias almas, pero las órdenes papales para detener la Inquisición nunca llegaron. Por el contrario, los pontífices romanos que crearon y dirigieron las inquisiciones amenazaban con excomulgar a todo aquel que no llevara a cabo los decretos de los inquisidores. Los apologistas católicos hoy niegan los hechos históricos y, a los que presentan la verdad, los acusan de ser poco eruditos. D. Antonio Gavin, un sacerdote católico y testigo ocular de la Inquisición española, nos dice, empiezo de la cita, los católicos romanos creen que hay un purgatorio y que las almas sufren más dolores allí que en el infierno. Pero yo pienso que la Inquisición es el único purgatorio en la tierra y que los santos padres, sacerdotes y papas, son los jueces y verdugos en él. Con lo que he dicho, el lector puede formarse una idea de la crueldad de ese tribunal, pero estoy seguro de que nunca llegará a lo que es en realidad, porque sobrepasa todo entendimiento. Terminación de la cita. Los dogmas continúan hasta hoy. Si Roma hubiera confesado la maldad que cometió al masacrar ferozmente a millones de personas que llamaba herejes, y si hubiera renunciado a los siglos de saqueo y asesinato,
y eliminado esas doctrinas de sus libros, entonces podríamos olvidar ese horror. Sin embargo, puesto que no lo ha hecho, debemos enfrentar los hechos históricos, no importa cuán desagradables sean. Lejos de expresar vergüenza por la ejecución de herejes, un conocido semanario católico norteamericano en 1938 declaró, empiezo de la cita, «La herejía es un horrible crimen contra Dios, y los que inician una herejía son más culpables que los que traicionan al gobierno civil. Si el Estado tiene derecho de castigar la traición con la muerte, el mismo principio es el que concede a la autoridad espiritual, la Iglesia Católica Romana, el poder de vida y muerte sobre el architraidor, hereje». Terminación de la cita. La infalibilidad jamás puede admitir que estaba equivocada. En su libro de mártires, John Fox nos recuerda lo siguiente. Empiezo de la cita. Una iglesia que pretende ser infalible siempre procurará destruir a los que disienten de ella. Terminación de la cita. Respecto al Papa Juan Pablo II, de Rosa dice, empiezo de la cita, él sabe que la Iglesia fue responsable de perseguir a los judíos, de la Inquisición, de matar a miles de herejes, de reintroducir la tortura en Europa como parte del proceso judicial. Pero debe tener cuidado. Las doctrinas responsables de esos hechos terribles todavía apuntalan su posición. Terminación de la cita. La desobediencia al Papa se convirtió en la epítome de la herejía. Los que eran culpables de ello de inmediato perdían todos los derechos humanos y eran ejecutados sumariamente. Considérese la bula In Coena Domini, promulgada por Urbano el VIII en 1627. Gregorio el XI la había presentado por primera vez en 1372 y Gregorio el XII la reafirmó en 1411, como lo hizo Pío V en 1568, quien dijo que debía permanecer como ley eterna en la cristiandad. Cada papa le añadió nuevos toques hasta que, para alguien que declarara no ser católico, le era casi imposible vivir en Europa, y así será en todo el mundo, bajo el Anticristo, para todo el que no se someta completamente a él. Dicha bula, empiezo de la cita, excomulga y maldice a todos los herejes y cismáticos, así como a todos los que los apoyan o defienden, incluyendo a todos los príncipes y magistrados. Terminación de la cita. Esta bula todavía está en vigor hoy. No podría ser de otra manera, con los pronunciamientos ex cátedra de 4 papas infalibles que la apoyan. El absolutismo continúa a pesar de que Roma actualmente no puede ponerla en vigor de manera tan evidente. El Canon 333, párrafo 3 del Código de Derecho Canónico declara, empiezo de la cita, no puede haber apelación ni recurso contra una decisión o decreto del pontífice romano. Terminación de la cita. Por supuesto, el Concilio Vaticano II dijo lo mismo. La mujer cabalga la bestia, sujetando las riendas. Parece increíble, pero sucedió. Lo que la Iglesia consideraba herejía se trataba como traición contra la corona. La Iglesia buscaba a los herejes, los declaraba culpables y
los entregaba a las autoridades civiles para que los ejecutara. Como su brazo secular, el Estado cumplió las órdenes de la Iglesia en cuanto a la ejecución de los herejes, la confiscación de sus propiedades y la aplicación de los decretos de la Iglesia contra ellos y sus herederos. El uso de la tortura. Hay que recordar que las manos de la mujer no están rojas de sangre, sino que ella está ebria de la sangre de los mártires. Su condición representa a una iglesia que no solo mata, sino que tortura a sus trágicas víctimas durante días y aún semanas. Los inquisidores parecían haber perdido toda sensibilidad, al punto que sus sentidos normales de horror y simpatía se les habían entumecido. En efecto, ser capaz de imponer la tortura más extrema, sin ninguna perturbación de la conciencia ni pensamiento compasivo, llegó a ser muestra de santidad y fidelidad a la Iglesia. Trate de imaginar que repentinamente lo arrestan durante la noche y lo llevan a un lugar que su familia y amigos no conocen. No le explican de qué se le acusa ni quiénes son sus acusadores, quienes no se identifican y, por tanto, permanecen inmunes a todo examen para descubrir si dicen la verdad. No importa cuál sea la acusación, se acepta como hecho y a usted lo declaran culpable sin haber tenido un juicio. El único juicio se llevará a cabo mediante la tortura más ingeniosamente dolorosa, la cual continúa hasta que usted confiesa ese crimen o herejía sin nombre del que se le ha acusado. Imagínese el tormento de coyunturas dislocadas, carne desgarrada y quemada, lesiones internas, huesos rotos a causa del potro y otros artefactos, los cuales los doctores curan para que puedan ser desgarrados y quebrados al torturarlo otra vez. Después de un tiempo, usted confesaría cualquier cosa para poner fin al tormento, pero no importa lo que confiese, porque nunca corresponde a la acusación secreta. Por tanto, la tortura continúa hasta que usted muere sin poder soportar más el sufrimiento. Ese fue el destino de millones de personas, madres, padres, hermanos, hermanas, hijos e hijas, todos con esperanzas y sueños, con pasiones y sentimientos, y muchos con una fe que no podía quebrantarse con tortura ni con fuego. Recuerde que este terror, esta maldad, de proporciones tales que no podríamos imaginar hoy, se llevó a cabo durante siglos en el nombre de Cristo, por el mandato de los que decían ser los vicarios de Cristo. Aún son honrados con ese título por esta iglesia que nunca ha admitido que las inquisiciones estaban equivocadas. No se ha arrepentido ni ha pedido perdón, y se atreve, hasta hoy, a presentarse como la suprema maestra y ejemplo de moral y verdad. Hay que recordar también que las doctrinas que apoyaron las inquisiciones siguen en vigor en la Iglesia Católica Romana. Hay que recordar también que las doctrinas que apoyaron las inquisiciones siguen en vigor en la Iglesia Católica Romana hasta el presente. Con el uso de la tortura no había límite para lo que los acusados podían confesar. Por lo menos una pobre criatura dijo que admitiría haber matado a Dios si sus inquisidores dejaban así de torturarle.
Mujeres acusadas de ser brujas confesaban, bajo tortura, que habían tenido relaciones sexuales con Satanás y hasta de haberle engendrado hijos, quienes permanecieron invisibles y por tanto representaban una mayor amenaza para los católicos. El Papa Inocencio VIII convirtió esa idea absurda en dogma católico oficial en su bula de 1484, Summis Desiderantes Effectivus. Empiezo de la cita. Hombres y mujeres que se han desviado de la fe católica se han entregado a diablos, incubi y sucubi, parejas sexuales demoníacas, masculinas y femeninas, y por sus encantamientos, hechizos, conjuros, han matado infantes que aún estaban en el vientre de la madre, y también crías de ganado, han marchitado los productos de la tierra. Terminación de la cita. La tortura se consideraba esencial porque la Iglesia creía que su obligación moral era identificar, de labios de las víctimas mismas, todo desvío de la sana doctrina. Suponían que, cuanto más horrible era la tortura, más probable era arrancar la verdad de los labios de víctimas renuentes. Según los inquisidores, empiezo de la cita, que 100 personas inocentes murieran era mejor a que un solo hereje quedara libre. Terminación de la cita. Todos los papas, durante los 3 siglos siguientes, mantuvieron en vigor esta horrenda doctrina. Durant dice, empiezo de la cita, al parecer, los inquisidores creían sinceramente que la tortura era un favor para el acusado ya declarado culpable, puesto que, por confesión, podía conseguir una pena menos severa. Aunque lo condenaran a muerte después de la confesión, podría gozar de la absolución sacerdotal para salvarlo del infierno. Terminación de la cita. Otro escritor, Gerard Dufour, cita un libro de 1552 escrito por Simancas, afirmando que, empiezo de la cita, los inquisidores deberían inclinarse más a usar la tortura que los jueces corrientes, porque el crimen de herejía está oculto y es más difícil de probar. Terminación de la cita. El propósito declarado abiertamente de la tortura era, empiezo de la cita, causar el dolor más intenso al prisionero, y para eso los inquisidores intercambiaban recetas, técnicas. Terminación de la cita. Se cita a otras autoridades de esa época, especificando que no se esperaba que la tortura rescatara al acusado de su herejía, sino que el propósito principal era aterrorizar a las masas, lo cual realmente logró. Los apologistas católicos sostienen que el Papa Sixto IV intentó detener la Inquisición. Eso no es verdad. Sixto IV emitió una bula en 1482 declarando que los inquisidores en Aragón, España, parecían estar más interesados en acumular riquezas que en defender la fe, y los acusó de encarcelar, torturar y quemar a católicos fieles basados en falsas acusaciones de sus enemigos o esclavos. Decretó que un representante del obispo local siempre debía estar presente, que el acusado debía saber los nombres de los acusadores y que debían permitirse las apelaciones a la Santa Sede. Sin embargo, la bula era solo para Aragón, y cuando el rey Fernando la rechazó,
Sixto IV se retractó y 5 meses después la suspendió. Mientras tanto, recibía dinero por otorgar dispensaciones y absoluciones, que los inquisidores nunca respetaron, de las sentencias de la Inquisición de Aragón. Tampoco devolvió ningún dinero. Si el Papa hubiera estado seriamente preocupado por la justicia en vez del dinero, habría obligado al rey a obedecer y hubiera puesto en vigor la bula en todas partes, no solo en Aragón. El modus operandi. Cuando los inquisidores irrumpían en una ciudad, se proclamaba un edicto de fe, exigiendo que todos revelaran cualquier herejía de la que tuvieran conocimiento. Los que ocultaban a un hereje quedaban bajo la maldición de la Iglesia y la ira de los inquisidores. Los informantes solían llegar a las residencias de los inquisidores a la sombra de la noche, y éstos los recompensaban por la información. Ninguno de los arrestados fue absuelto jamás. A los herejes los echaban al fuego, porque los papas creían que la Biblia prohibía a los cristianos derramar sangre. Las víctimas de la Inquisición excedieron por cientos de miles el número de cristianos y judíos que habían sufrido bajo el gobierno de emperadores romanos paganos. La Inquisición, establecida y bendecida con frecuencia por los papas, era un asalto abierto a la verdad, a la justicia y a los derechos humanos básicos. Era el sistema perfecto para que los fanáticos, villanos, enemigos y dementes con imaginaciones que trabajaban demasiado pudieran vengarse, deshacerse de un rival o lograr satisfacción personal por ser importantes para la Iglesia. De Rosa escribe, empiezo de la cita, cada vez que los ejércitos de la Nueva Italia dominaban uno de los estados papales y se abrían las prisiones, se decía que las condiciones de los prisioneros eran indescriptibles. Por más de 6 siglos, sin interrupción, el papado fue el enemigo declarado de la justicia elemental. Terminación de la cita. Las propiedades de los herejes se confiscaban y las dividían entre los inquisidores y los papas. El hecho de que el cadáver del Papa Formoso había sido exhumado, condenado y excomulgado 2 veces, estableció una norma. En 680, el Sexto Concilio General decretó que se debía juzgar y condenar aún a los herejes fallecidos. Cadáveres que habían estado en la tumba durante décadas eran exhumados, juzgados y declarados culpables. Entonces, las posesiones anteriores de los difuntos eran confiscadas, por lo que sus herederos perdían todo, incluyendo en muchos casos todos los derechos civiles. Los apologistas católicos romanos tratan de hacer pasar las inquisiciones como una necesidad de esa época para mantener a la Iglesia doctrinalmente pura. Afirman que todo exceso que hubo fue obra de españoles excesivamente patriotas, quienes estaban preocupados de que muchos moros y judíos convertidos no eran realmente leales a la Iglesia. Aparentemente se han olvidado de la crueldad barbárica de los piadosos inquisidores sacerdotales en Italia, Francia, Alemania, los Países Bajos, Inglaterra y los países escandinavos. Aparte de la Inquisición española, existieron también las Inquisiciones romana
y medieval. Emmett McLaughlin, quien pasó años investigando las crónicas históricas acerca del Nuevo Mundo, escribe, empiezo de la cita, no había moros y había pocos judíos en Perú, donde vi la sala de la Inquisición, los calabozos de encarcelamiento y la puerta exquisitamente tallada con una abertura al nivel de la boca, de modo que los testigos pudieran testificar contra el hereje acusado sin que los vieran ni los identificaran. Terminación de la cita. Habiendo sido testigo ocular en España, a principios del siglo XVIII, Gavin relata, empiezo de la cita, este tribunal está compuesto de 3 inquisidores que son jueces absolutos. No hay apelación al juicio que pronuncien. El primer inquisidor es teólogo, el segundo casuista y el tercero civil. El primero y el segundo siempre son sacerdotes. El tercero a veces no es sacerdote. Los inquisidores tienen poder despótico para dar órdenes a toda alma viviente, y no puede darse excusa alguna ni presentarse contradicción a sus órdenes. Terminación de la cita. La Iglesia peregrina. Los apologistas católicos admiten que la Iglesia cometió algunos errores, pero insisten en que Roma no podría ser la ramera de Apocalipsis 17. ¿Por qué? Porque Cristo dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra la Iglesia. Mateo 16, 18. Y el catolicismo romano era la Iglesia. Aún muchos evangélicos son engañados con este argumento. La verdad es que el catolicismo romano no representaba a Cristo y no era su Iglesia. Por lo menos 1000 años antes de la Reforma, la verdadera Iglesia estaba compuesta de multitudes de cristianos sencillos que no formaban parte del sistema romano. Es un hecho histórico que dichos creyentes existieron, rehusaron llamarse católicos y adoraron a Dios independientemente de la jerarquía romana. Es un hecho que los persiguieron hasta encarcelarlos y matarlos por lo menos desde fines del siglo IV. Una de las evidencias en las crónicas antiguas es el edicto de los emperadores Graciano, Valentino II y Teodosio I, del 27 de febrero de 380, que estableció el catolicismo romano como la religión del Estado. En parte decía, empiezo de la cita, ordenamos a los que siguen esta doctrina que reciban el título de cristianos católicos, pero juzgamos que otros son dementes y delirantes y dignos de incurrir en la desgracia de la enseñanza hereje, y sus asambleas tampoco deben recibir el nombre de iglesias. Deben ser castigados, no solo por retribución divina, sino también por nuestras medidas, las que hemos decidido de acuerdo con la inspiración divina. Terminación de la cita. Esos cristianos no católicos, a causa de su conciencia ante Dios y en obediencia a su palabra, se habían separado de lo que ellos sinceramente llamaban, aún en esos días, la ramera de Babilonia. Respecto a ellos, el obispo Álvaro Palayo, oficial de la curia de Aviñón, escribió con renuencia. Empiezo de la cita. Considerando que la corte papal ha llenado a toda la iglesia de simonía,
y también la consecuente corrupción de la religión, es natural que los herejes llamen a la Iglesia la ramera. Terminación de la cita. A estos cristianos que creen en la Biblia, E. H. Broadbent los llama la Iglesia Peregrina en su libro de dicho nombre. Empiezo de la cita. En los valles alpinos de Piamonte, durante siglos habían existido congregaciones de creyentes que adoptaron el nombre de hermanos, a los que después se les conoció como valdenses o vaudenses. En el sur de Francia, las congregaciones de creyentes que se reunían separados de la Iglesia Católica eran numerosas y aumentaban cada vez más. A menudo se les llamaba albigenses y tenían relaciones estrechas con los hermanos. Ya fueron llamados valdenses, hombres pobres de Lyon, bogomiles o de otra forma. En los países circundantes, donde las iglesias se diseminaban entre los distintos pueblos. En 1209, el Papa Inocencio III proclamó una cruzada contra ellos. Las indulgencias, como las que había concedido a los cruzados que fueron a la Tierra Santa, se ofrecieron entonces a todos los que quisieran participar en el trabajo más fácil, destruir las más fructíferas provincias de Francia. Esto y la perspectiva de botines y libertinaje de toda clase atrajo a cientos de miles de hombres. Bajo la dirección de altos dignatarios clericales y guiados por Simón de Montfort, líder militar de gran capacidad, la parte más hermosa y cultivada de Europa en esa época fue asolada. Terminación de la cita. Esos sencillos creyentes fueron quemados en la hoguera o matados a espada, y la mayoría de sus crónicas fueron destruidas cuando los ejércitos papales arrasaron los pueblos y villas. Los apologistas católicos los acusan falsamente de herejías y prácticas abominables que ellos negaron. Los relatos que tenemos de los juicios revelan que sostenían creencias similares a las de los evangélicos de nuestros días. Aunque se cuentan horribles historias acerca de los cátaros, uno no puede menos que estar de acuerdo con sus creencias tal como las describe Durant. Empiezo de la cita. Ellos negaban que la Iglesia Católica Romana fuera la Iglesia de Cristo. Declaraban que San Pedro jamás había ido a Roma, nunca había fundado el papado, y que los papas eran sucesores de los emperadores, no de los apóstoles. Enseñaban que Cristo no tuvo lugar para recostar la cabeza, pero los papas vivían en un palacio. Cristo no tenía propiedades ni dinero, pero los prelados cristianos eran ricos. De seguro, estos arzobispos y obispos arrogantes, estos sacerdotes mundanos, estos monjes obesos, eran los fariseos de la antigüedad que habían vuelto a la vida. Los cátaros estaban seguros de que la Iglesia romana era la ramera de Babilonia, que el clero era una sinagoga de Satanás, que el Papa era el anticristo. Denunciaron a los predicadores de las cruzadas como asesinos, se burlaban de las indulgencias y reliquias, llamaban a las iglesias cuevas de ladrones, y les parecía que los sacerdotes católicos eran traidores, mentirosos e hipócritas. Terminación de la cita. Du Pin, escritor católico romano del siglo XIX, relata, empiezo de la cita,
El Papa Inocencio III y los prelados opinaban que era lícito usar la fuerza, para ver si aquellos que no podían ser recobrados, haciéndoles entrar en razón respecto a su salvación, pudieran serlo por el temor a los castigos y aún de la muerte temporal. Terminación de la cita. Casi todos saben que las cruzadas se organizaron con decenas de miles de caballeros y soldados de infantería para recuperar a Jerusalén, que estaba bajo el control de los musulmanes. Muy pocos han oído que cruzadas similares, con la participación de enormes ejércitos, se dirigieron contra cristianos que, siguiendo los dictados de su conciencia, no podían someterse a Roma. Sin embargo, eso ocurrió desde el papado de Inocencio III. Uno de los principales crímenes de esos cristianos era creer en la libertad de conciencia y culto, conceptos bíblicos que los papas odiaban, puesto que hubieron puesto fin a los negocios de Roma. Aunque no hay cifras exactas disponibles, durante los 1000 años antes de la Reforma, los papas quizá hayan sido responsables de la matanza de millones de cristianos. En la ciudad de Béziers solamente, unos 60,000 hombres, mujeres y niños fueron asesinados en una cruzada. Inocencio III consideraba que la aniquilación de estos herejes en particular era la realización suprema de su papado. Broadbent escribe, empiezo de la cita, cuando la ciudad de Béziers recibió la orden de rendirse, los habitantes católicos se unieron a los disidentes para oponerse. La ciudad fue tomada y de las decenas de miles de personas que se habían refugiado allí, a ninguna se le perdonó la vida. Terminación de la cita. A pesar de las masacres periódicas, los grupos de cristianos independientes estaban aumentando mucho antes que naciera Martín Lutero. Parecía que arrasaban con ellos en una región y pronto aparecían en otra. En 1522, en una carta que Ulrich Zwinglio le escribió a sus hermanos, quienes temían que lo quemaran en la hoguera, él declaró, empiezo de la cita, mis amados hermanos, el Evangelio deriva de la sangre de Cristo esta maravillosa propiedad, que las persecuciones más feroces, lejos de detener su progreso, no hacen sino acelerar su triunfo. Terminación de la cita. Roma no podía permitir que se independizaran de su puño de hierro. Por lo tanto, los valdenses franceses incurrieron en la ira del Papa Inocencio VIII, 1484 a 1492, por atreverse a mantener su propia religión en vez de la de Roma. En 1487 el Papa organizó una cruzada contra ellos, prometiendo, empiezo de la cita, la remisión de todos los pecados para los que mataran a un hereje. Terminación de la cita. Y ordenó la remoción de todo obispo que no limpiara su diócesis de herejes. No es de extrañar que estos cristianos consideraran a los papas como anticristos, porque lo que sufrieron fue mucho peor que lo que los emperadores romanos le hicieron a la iglesia primitiva, y se parecía tanto a la persecución bajo el anticristo profetizada en Apocalipsis 13. En 1838, George Stanley Faber escribió
An Inquiry into the History and Theology of the Ancient Valdenses and Albigenses. Una investigación de la historia y teología de los valdenses y albigenses de la antigüedad. Casi 200 años antes, en 1648, Samuel Morland había publicado su History of the Evangelical Churches of Piedmont, Historia de las Iglesias Evangélicas de Piamonte, región de Francia poblada por los albigenses y otros herejes. En su investigación, ambos autores recurrieron a numerosas obras que se remontaban hasta el siglo XIII. Al leer los testimonios escritos y públicos de sus juicios, es evidente que los vaudenses, albigenses, valdenses y otros grupos similares eran herejes según la perspectiva de Roma solamente. En realidad, sus creencias eran muy parecidas a las de los reformadores, de quienes, en cierto sentido, fueron los precursores. Martín Lutero reconoció que les debía mucho cuando escribió, empiezo de la cita, no somos los primeros en declarar que el papado es el reino del anticristo, puesto que, por muchos años antes que nosotros, tantos y tan grandes hombres, que son muy numerosos y se les recordará eternamente, se encargaron de expresar lo mismo en forma tan clara y simple. Terminación de la cita. Los menonitas. Una de las peores herejías, según Roma, era rechazar el bautismo de infantes. Dicho ritual supuestamente quitaba la mancha del pecado original, hacía al infante hijo de Dios y miembro de la Iglesia, y comenzaba el proceso de salvación, que consistía en obedecer las ordenanzas de Roma y participar en sus sacramentos. Los que conseguían encontrar una copia de la Biblia, la cual Roma trataba por todos los medios de que no llegara al pueblo, descubrían que ésta contradecía las doctrinas de Roma. La salvación no ocurría de mediante el bautismo, sino por la fe en Cristo. El bautismo era para los que creían en Él como su Salvador personal. Ningún infante era capaz de semejante comprensión y fe. Los que creían en el Evangelio que habían encontrado en la Biblia querían ser bautizados como creyentes. El sacerdote católico holandés Menno Simons relata su propia confusión antes de convertirse en cristiano. Empiezo de la cita. El 20 de marzo de 1531, un sastre llamado Sic Freerx Snyder fue ejecutado en Leeuwarden por la extraña razón de haber sido bautizado por segunda vez. Me pareció extraño escuchar, dice Menno, que se hablara de un segundo bautismo. A Menno le pareció aún más extraño cuando se enteró de que Freerx era un hombre piadoso, temeroso de Dios, que no creía que las Escrituras enseñaran que los infantes debían ser bautizados, sino más bien que el bautismo debía administrarse solo a los adultos cuando hacían confesión de fe personal. Terminación de la cita. Entre el creciente número de protestantes, muchos, como los luteranos, continuaron bautizando infantes y todavía lo hacen hoy, uno de los elementos del catolicismo romano de los cuales muchos reformadores no pudieron liberarse. Por tanto, los protestantes también comenzaron a perseguir
y en algunos casos hasta ejecutar a los que se habían bautizado por segunda vez. A estos herejes se les llamó anabaptistas. La Inquisición Católica de Holanda, donde estaban la mayoría de los anabaptistas, quemó a decenas de miles en la hoguera por adoptar el bautismo de los adultos que habían puesto su fe en Cristo. Los que ayudaban o brindaban refugio a los herejes sufrían el mismo castigo. El grupo más numeroso de anabaptistas siguieron las enseñanzas de Menno Simons y se les llamó menonitas. Menno escribe, empiezo de la cita, alrededor de 1539, un hombre muy piadoso y temeroso de Dios, Tjaard Reinders, fue arrestado en un lugar donde yo estaba alojado debido a que él, por compasión y amor, me había recibido en secreto en su casa, a mí, un hombre sin hogar. A él, después de confesar libremente su fe en Cristo solo, lo torturaron en la rueda y lo ejecutaron como valiente soldado de Cristo, de acuerdo con el ejemplo de su Señor, a pesar de que todos, aun sus enemigos, daban testimonio de que era un hombre intachable y piadoso. Terminación de la cita. Las historias de los mártires que, por haber puesto su fe solo en Cristo y ser devotos a Él, fueron torturados y ejecutados, muchos en el fuego, presentan un cuadro que resulta casi increíble por lo patético y trágico. Nos enteramos del terror que enfrentaron valerosamente en manos de quienes declaraban estar sirviendo a Cristo, así como de su fe, expresada en cartas que escribieron mientras esperaban la ejecución. Considérese esta breve porción de una carta que Hans van Mundstorp escribió a su esposa cuando ambos estaban en la prisión de Amberes. Empiezo de la cita. Te envío un afectuoso saludo, mi amada esposa, a quien amo de corazón, y a quien ahora debo abandonar a causa de la verdad, por la que debemos estimar todas las cosas como pérdida y amarlo a Él sobre todas las cosas. Estoy firmemente decidido a seguir la verdad eterna. Espero, por la gracia del Señor, que esta sea también tu intención, de lo cual me regocijaría escuchar. Amada mía, por este medio te exhorto con el apóstol. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Terminación de la cita. El 19 de septiembre de 1573, después de la muerte de su esposo, y después de haber dado a luz ella en la prisión, Janneken Mundstorp le escribió una carta de despedida a su hijita. Era una larga exhortación a que viviera para Cristo, llena de referencias bíblicas y enseñanzas de la palabra de Dios, para que la guiaran a medida que creciera. Este breve extracto de la carta revela el amor y la fe de una joven madre y mártir. Empiezo de la cita. Queridísima hija, que el verdadero amor de Dios y la sabiduría del Padre te fortalezcan en virtud. Te encomiendo al Todopoderoso, grande y magnífico Dios, el único sabio, para que te proteja y te permita crecer en su temor. A ti, que eres aún tan joven, y a quien debo dejar en este mundo impío, malvado y perverso, puesto que,
aquí estarás privada de padre y madre, te encomendaré al Señor. Que Él haga contigo según su santa voluntad. Mi querida niña, yo que estoy encarcelada, no te puedo ayudar de ninguna otra manera. Tuve que dejar a tu padre por amor al Señor. Fuimos arrestados y lo llevaron lejos de mí. Y ahora que te he llevado bajo mi corazón con gran tristeza por 9 meses y te he dado a luz aquí en la prisión con gran dolor, te han separado de mí. Puesto que ahora me han enviado a morir y debo dejarte aquí sola, mediante estas líneas quiero hacerte recordar que cuando hayas alcanzado entendimiento, te esmeres por temor a Dios y examines por qué y por el nombre de quién morimos los dos. Y no te avergüences de nosotros. Este es el camino que siguieron los profetas y los apóstoles, y el camino angosto que lleva a la vida eterna. Terminación de la cita. Quizá la mayor tragedia sea que estos mártires han pasado al olvido, o, peor aún, que su fidelidad a Cristo en la tortura y la muerte sea hoy ridiculizada por líderes evangélicos para quienes las verdades por las cuales aquellos dieron su vida no son importantes. Murieron para llevar el Evangelio a las almas perdidas, porque el Evangelio de Roma estaba enviando multitudes al juicio eterno. Pero, aunque el Evangelio de Roma no ha cambiado, muchos líderes evangélicos declaran ahora que los católicos que siguen a Roma son salvos y consideran a la Iglesia Católica Romana, la iglesia que quemó a personas en la hoguera por distribuir las Escrituras, como socia en la evangelización del mundo para Cristo. Los mártires de seguro llorarían en el cielo, no por ellos, sino por los perdidos, si Cristo les permitiera enterarse de esta traición indiferente contra la fe por la que ellos murieron. La Inquisición actual. La Inquisición medieval había florecido durante siglos cuando el Papa Pablo el III, en 1542, le dio la categoría de permanente como la primera de las congregaciones sagradas de Roma, la Santa, Católica y Apostólica Inquisición. Más recientemente se le ha llamado Santo Oficio y en 1967 la llamaron Congregación para la Doctrina de la Fe, un nombre muy apropiado, puesto que las inmolaciones públicas en la hoguera se conocían como autos da fe o actos de fe. La Iglesia Católica Romana nunca ha repudiado la persecución, la tortura y matanza de herejes, lo cual ha continuado hasta los tiempos modernos, como veremos. Roma enfrenta una clara disyuntiva. O se enorgullece de haber torturado y matado a tantas víctimas inocentes, o se avergüenza de tales actos. Por supuesto, Roma no se arrepentirá de sus pecados ni dejará de afirmar que es infalible. Por lo tanto, no nos puede sorprender que la oficina de la Inquisición todavía ocupe el Palacio de la Inquisición, adyacente al Vaticano, aunque con el nuevo nombre, Congregación para la Doctrina de la Fe. El actual Gran Inquisidor, que presenta sus informes directamente al Papa, es el ex arzobispo de Múnich, Joseph Cardinal Ratzinger, a quien la revista Time ha llamado, empiezo de la cita, el cardenal más poderoso del mundo y el principal en la Iglesia Católica cuando se trata de imponer los dogmas. Terminación de la cita. Esa imposición puede ser
brutalmente directiva o llevarse a cabo con cuidado por medio de otra persona, como ocurrió a fines de 1993 cuando Edward Kemiak, obispo de Nashville, le prohibió a Fray Joseph Breen que expresara sus ideas. En una carta a los obispos de la nación, Breen, señalando la vasta diferencia entre lo que se dice en Roma y lo que realmente sucede, había rogado que se estableciera el celibato opcional, pero lo obligaron a firmar una promesa de que no hablaría a los medios noticiosos y que no criticaría lo que hacen los obispos. Aunque la congregación ya no inmola a sus víctimas, aún trata de mantener el control del Vaticano al estilo de las sectas sobre la forma de pensar del clero y los miembros de la Iglesia. Por ejemplo, el 9 de junio de 1993, Ratzinger publicó Instrucciones para promover la doctrina de la fe. El documento establece que, empiezo de la cita, se requiere permiso previo para lo que escriban los clérigos y miembros de institutos religiosos para diarios, revistas o publicaciones periódicas que acostumbran atacar abiertamente la religión o la moral católica. La instrucción también advierte a las casas editoras católicas que se conformen a la ley de la Iglesia, y los obispos están obligados a impedir la venta y exhibición en sus templos de publicaciones sobre religión y moral que no tengan la aprobación de la Iglesia. Terminación de la cita. Es como si hubiera impuesto el índice de libros prohibidos otra vez. Hipocresía monumental. La Iglesia Católica Romana ha sido la mayor perseguidora de judíos y de cristianos que el mundo haya conocido jamás, y ha martirizado a muchos más cristianos que la Roma pagana o el islamismo. Solo Mao Zedong y José Stalin la han sobrepasado, pero ellos nunca declararon que actuaban en el nombre de Cristo. Entre las instituciones religiosas, la Roma católica no tiene rival para calificar como la mujer que está ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Sin embargo, Juan Pablo II, en su tratado Veritatis Splendor, tiene la audacia de hablar de santos católicos, empiezo de la cita, que dieron testimonio de la verdad moral y la defendieron, aún hasta el punto de sufrir el martirio. Terminación de la cita. ¿Y por qué no habla de los millones de cristianos a los que su iglesia masacró, porque la conciencia moral de ellos, así como su comprensión de la palabra de Dios, no coincidían con las de Roma? El Vaticano mantiene silencio total respecto a sus infames e innumerables crímenes contra Dios y la humanidad. Aún peor es la hipocresía que permite a esta mujer homicida figurar como la gran maestra y ejemplo de obediencia a Cristo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. Así comenzó Juan Pablo II la misa solemne de hoy, 10 de octubre de 1993, en honor de la beatificación de 11 mártires católicos de la Guerra Civil Española y 2 religiosos italianos.
Tal fue el informe de la influyente revista católica Inside the Vatican, dentro del Vaticano. Como siempre, se alaba a los mártires católicos, pero no se admite que la Iglesia Católica Romana martirizó a millones de cristianos y judíos, ni se disculpan por ello. La hipocresía es monumental. Please visit our website, thebereancall.org, to access our radio archives going back to 1999 and our newsletter going back to 1986. We offer daily updates by email or visit us on Facebook or Twitter. Are you looking for information about a specific topic? Go to thebereancall.org and click on Topics at the top of the page. Our online store is thebereancall.com. We offer a wide variety of books, tracts, CDs, and DVDs. Note that most of our ebooks are free. I'm Gary Carmichael. Thanks for tuning in, and we hope you can join us again next week. Until then, we encourage you to search the Scriptures 24/7. Though none go with me, I still will follow. No turning back, no turning back.